¡Ay, mis adorados chismosos! Qué gusto encontrarlos de nuevo, listos para sumergirnos en el lodazal del espectáculo. Espero que su día esté brillando más que la dentadura de un concursante de belleza, porque hoy tenemos un plato fuerte. Uno de esos guisos que hierven a fuego lento durante meses, que huelen a romance prohibido y que, finalmente, parece que está listo para servirse. Sí, ya saben de quién hablo, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos ha tenido con el corazón en un puño, los nervios de punta y los dedos cruzados durante, casi que hemos envejecido esperando esta confirmación. Prepárense para una explosión de detalles jugosos, porque hoy vamos a diseccionar cada mirada, cada comentario, cada gesto sospechoso que nos ha hecho gritar a la pantalla, pero bésense ya, por el amor de Dios. Vamos a analizar la famosa frase icónica, que como un faro en la niebla, parece confirmar lo que todos ya sospechábamos, que aquí hay tomate y del bueno. Pero antes de que nos lancemos como lobos hambrientos a este festín de chismes, un recordatorio: suscríbanse, pecadores. No se conformen con ver el banquete desde la ventana, entren a la fiesta. Activen la campanita para que no se pierdan ni una pizca de la información más jugosa, los rumores más escandalosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Suscríbanse ya, que la entrada es gratis y la diversión está garantizada. Ahora sí, abróchense los cinturones que despegamos. Como bien saben, queridísimos míos, Hande Erçel y Kerem Bürsin nos robaron el aliento con su química explosiva en la exitosísima serie Sen Kalkam, que por estos lares conocimos como Love is in the air. ¡Ay, Dios mío, qué pareja! Desde el primer capítulo, la tensión entre Eda y Serkan era más palpable que el maquillaje en la cara de una influencer. Era evidente que la química trascendía el guión, que algo más bullía entre esos dos. Y así, como una avalancha imparable, comenzaron a circular los rumores de un romance fuera del set. Estos rumores, como bien saben, fueron alimentados por cada interacción en redes sociales, cada mirada cómplice en entrevistas y eventos, cada fotografía robada por los incansables paparazzi. ¡Qué sufrimiento! Cuántas noches sin dormir, analizando cada píxel de esas imágenes. Durante un tiempo que pareció una eternidad, Hande y Kerem jugaron al despiste. Negaban los rumores con una sonrisa angelical, insistiendo en que eran solo amigos y compañeros de trabajo. ¿Pero a quién pretendían engañar? ¿Acaso creían que éramos tontos? Sus fans, los Anker, estaban convencidos de que había algo más, y su fe era inquebrantable. Los meses pasaron, y los rumores se intensificaron. Vacaciones en lugares exóticos, escapadas románticas a ciudades europeas, regalos sospechosamente costosos, e incluso fotos de sus mascotas jugando juntas. Las pruebas se acumulaban como ropa sucia después de una semana de fiesta, apuntando en una sola dirección: Hande y Kerem estaban locamente enamorados. Pero la negación continuaba. ¿Por qué? Esa era la pregunta que nos quitaba el sueño. ¿Era por cláusulas contractuales draconianas? ¿Querían proteger su privacidad del escrutinio público? ¿Tenían miedo de arruinar la magia de la serie? Las teorías conspirativas florecían como hongos en otoño. Pero los Anker, con la paciencia de un santo, se negaban a perder la esperanza. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al clímax de nuestra historia, la famosísima, la aclamadísima, la iconicísima frase. Según fuentes cercanas a la pareja, durante una entrevista reciente, al ser interrogado sobre su relación con Hande, Kerem soltó la bomba, la frase que incendió las redes sociales: Hande y yo. Y aquí viene el giro, el truco, el momento que nos hizo saltar del sofá y gritar de alegría: estamos viviendo un momento muy especial. ¡Oh, Dios mío, santo cielo! ¿Lo oyen? ¿Oyen las trompetas celestiales? ¿Sienten el aroma de la confirmación? No es una declaración explícita al 100%, lo admito. No hay un sí, estamos enamorados hasta las trancas con fuegos artificiales. Pero después de años de evasivas, de negativas, de silencios estratégicos, esta frase suena como la mejor de las sinfonías, como un coro de ángeles cantando a la felicidad. Hande y yo estamos viviendo un momento muy especial. ¿Qué demonios significa eso? ¿Están saliendo en plan casual? ¿Son novios formales con anillo y todo? ¿Están planeando una boda secreta en una isla paradisíaca? Las posibilidades son infinitas, y cada una más emocionante que la anterior. Pero la interpretación más plausible, la que nos hace latir el corazón con más fuerza, es que finalmente, aleluya, han decidido dejar atrás el secretismo y reconocer,
aunque sea de forma sutil, que entre ellos hay algo más, algo mágico, algo que va más allá de la simple amistad. La reacción de los fans, como era de esperar, fue apoteósica. Las redes sociales se convirtieron en un torbellino de felicitaciones, de muestras de apoyo, de memes ingeniosos y de gifs celebratorios. El hashtag #AnkerIsReal se convirtió en trending topic mundial. Los Anker, esos guerreros del amor, llevaban años esperando este momento y su paciencia, su fe inquebrantable, finalmente había sido recompensada. Pero ¿y por qué ahora? ¿Qué cambió? ¿Por qué decidieron soltar la bomba? Algunas teorías apuntan a que ahora que la serie ha terminado, Hande y Kerem se sienten más libres para vivir su relación sin las presiones de la producción, sin el temor de afectar la imagen de la pareja en pantalla. Otros sugieren que simplemente han llegado a un punto de madurez, en el que ya no quieren ocultar sus sentimientos, en el que quieren gritarle al mundo su amor. También hay quienes creen que todo esto es una estrategia de marketing, una forma inteligente de mantener viva la llama de la serie y de seguir generando interés en sus carreras. Pero yo, que soy una romántica empedernida, me niego a creerlo. Prefiero pensar que el amor verdadero ha triunfado, que la química ha superado la ficción, que Hande y Kerem se han rendido ante la fuerza irresistible de sus sentimientos. Es fundamental señalar que a pesar de la frase icónica, ni Hande ni Kerem han emitido un comunicado oficial confirmando su relación. No hay un comunicado de prensa con membrete y firma. Todavía existe la posibilidad de que estemos interpretando las cosas incorrectamente, de que nos hayamos dejado llevar por la emoción y la fantasía. Pero, seamos honestos, las probabilidades son escasas. Todo o absolutamente todo indica que Hande y Kerem están juntos, felices y sí, enamorados. Pero, ¿qué hace a esta pareja tan especial? ¿Por qué su romance ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo? ¿Por qué nos obsesionamos tanto con su historia? Creo que la respuesta radica en la autenticidad de su química. No es solo que sean guapos, que tengan un atractivo innegable. Es que transmiten una conexión genuina, una complicidad que va más allá de la actuación, una chispa que enciende la pantalla y nos hace creer en el amor verdadero. Además, su historia tiene un toque de cuento de hadas moderno. Dos personas se conocen en el trabajo, se enamoran entre toma y toma, y construyen un futuro juntos. Es una historia con la que muchos de nosotros podemos identificarnos, una historia que nos da esperanza, que nos hace creer que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y por supuesto, no podemos olvidar el poder de las redes sociales. Hande y Kerem son muy activos en Instagram y Twitter, comparten fotos y vídeos de su vida diaria, y nos permiten sentirnos más cerca de ellos, nos hacen partícipes de su historia de amor. Ahora bien, independientemente de si confirman o no su relación de forma oficial, lo más importante es que Hande y Kerem sean felices. Si están enamorados, que vivan el amor. Que se abracen, que se besen, que se amen sin reservas. Y si prefieren mantener su relación en privado, respetamos su decisión. Que hagan lo que les dé la gana. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que su química en pantalla es innegable, que su conexión es palpable, que su historia ha trascendido la ficción. Y pase lo que pase en el futuro, siempre los recordaremos como Eda y Serkan, la pareja que nos robó el corazón, la pareja que nos hizo creer en el amor a primera vista, la pareja que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. En resumen, mis chismosos favoritos, hoy hemos analizado a fondo el presunto romance entre Andercel y Kerem Bürsin, hemos diseccionado la famosa frase icónica. Hemos explorado las razones por las que su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Aunque la confirmación oficial aún no ha llegado, todos los indicios apuntan a que Hande y Kerem están juntos, felices y viviendo un momento muy especial. Espero que hayan disfrutado de este festín de chismes tanto como yo disfruté preparándolo. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de drama, romance y confirmaciones explosivas. Recuerden que la información aquí vertida está basada en rumores y fuentes cercanas, así que tómenlo con pinzas. Pero con pinzas de oro, Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la frase icónica? ¿Creen que Hande y Kerem están realmente enamorados? ¿Creen que deberían hacer su relación oficial? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se corten. Desaten su veneno. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denme un like. Compártanlo con sus amigos.
Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita. Ya saben, todo el ritual. Los quiero mucho, mis chismosos. Hasta la próxima. Y recuerden, donde hay humo hay fuego y a veces también mucho amor.